como seres humanos es que somos hombres y mujeres que tenemos el defecto de contaminarnos con lo de afuera y absorber tantas cosas que nosotros vemos en la vida. Entonces, ¿qué sucede con nuestra vida real? Aún siendo hijos de Dios, habiendo sido comprados por la sangre de Cristo, como hablábamos el domingo pasado, nosotros tendemos a contaminarnos, porque está dentro de nuestra naturaleza. Hay algo que por lo general nosotros no nos damos cuenta, pero hablaba estos días pasados con alguien y le decía lo siguiente: cuando tú te relacionas con una persona que tiene malas costumbres y malos hábitos, tarde o temprano serás parte del grupo de ella. Y por más que nosotros digamos, no me voy a afectar o no me contaminaré, lamentablemente sucede. Y puede ser por muchos factores que sucedan. No vamos a enumerarlo para no ocupar demasiado el tiempo. Algo difícil en mí, pero vamos a procurar en esta tarde. Pero fíjese que es una realidad. El día de ayer hemos tenido nosotros una hermosa experiencia con el Espíritu Santo. Hemos estado en la presencia de Dios más de 1 hora, prácticamente 2 horas, y no sentimos el pasar del tiempo y el gozo que había en nuestros corazones por la manifestación de Dios en la oración de este lugar, del día de ayer, no te quita nadie. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió luego de salir de la presencia? ¿No hemos mantenido la libertad que hemos recibido en la presencia del Padre? ¿O es que hemos llegado a nuestros hogares y una vez más estamos con la necesidad de volver a ser libres? La Biblia nos menciona a nosotros en Juan 8:31 que Cristo habló a un grupo de judíos, no habló a todos, pero le habló a un grupo de judíos que tenía por costumbre seguirle, por costumbre estar presente en las enseñanzas, en las instrucciones, por costumbre acompañar a Jesús para poder experimentar también ellos la libertad de otros, gozarse quizás cuando uno era ciego, el paralítico caminaba, el muerto resucitaba, el mudo hablaba, el ciego veía. Pero a ese grupo de personas, Cristo Jesús se dirigió muy puntualmente y le dijo lo siguiente a los que siguieron a Jesús. Le dice, y a los que creyeron en Él únicamente, que van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Entonces quiere decir que en el mundo hay muchos seguidores de Jesús, pero hay muchos que no han creído en Jesús. Son simplemente seguidores. Lo fueron los escribas, los sacerdotes, los fariseos, que acompañaban a Jesús para juzgar a Jesús, pero no creyeron en Él. Entonces, dentro del mundo cristiano, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchas personas que están injertadas, pero no tienen vida. Y eso produce un pesar dentro de lo que es la casa de Dios. Lo experimentamos siempre. Queremos ser libres, pero no hay un mover espiritual. Y puede ser por otros factores también. Pero cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, debemos procurar y esforzarnos a mantenernos libres. No podemos nosotros orar por liberación a una persona siempre. No puede venir una sola persona, por dar un simple ejemplo, a pedir oración porque se siente perturbado. Hay una influencia. ¿Pero por qué la influencia? Porque nosotros, como seres almáticos con sentimiento y con emociones, permitimos ser afectados por alguna situación de la vida que nos rodea. Más hoy, donde hay pura tecnología, donde el mundo cristiano en un 60, 40, 50%, ponga usted la cantidad, en el índice, por así decirlo, se guía demasiado por esos pseudos predicadores que salen por internet hablando de todo menos de Cristo, juzgando a todos menos de Cristo. Hay una página de internet donde habla seguidores de Jesús, pero de Jesús no tiene nada porque juzga todo y maldice todo. Entonces,
Todo esto nosotros debemos tener presente. ¿Por qué? Porque debemos evitarlo. Porque a través de todo esto nosotros nos contaminamos. Y muchas veces hablamos lo que no conocemos. Job, en su capítulo 42, luego del milagro que Dios hizo en su vida, luego que Dios le volvió a llevar a una posición 7 veces mayor de la que tenía, dijo: de oído te había oído, pero no le conocía a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir de que muchos de nosotros de oído oímos a Dios o conocemos a Dios a través de una historia, a través de una película que hemos visto. Muchos de nosotros hemos visto la pasión de Cristo, pero de la pasión de Cristo, ¿cuánto quedó de nosotros? Entonces, hay unas realidades, y esto no tan solo afecta al cuerpo de Cristo hoy en este lugar o en cualquier otra congregación, sino que también afecta la libertad que tenemos en nuestros propios hogares. Entonces, día tras día necesitamos libertad. ¿Pero por qué necesitamos? Porque nos permitimos contaminarnos. ¿Sí o no? Es una verdad. ¿Sí o no? Hay hermanos que todavía llevan a sus hijos los curanderos. Cuando Apocalipsis 21:8 dice que Dios no tiene parte con ellos. Y usted está habilitando a Satanás, a sus demonios, gobernar tu casa, tu vida, aún la vida de tu pequeño hijo. El empacho no existe, dale mejor comida y no va a estar enfermo del estómago. Que eso de acostarle boca abajo y cortarle el cuerito, ¿de dónde se haya visto? La pata de gato, el fuego de San Antonio, tirarle fuego, al fuego tirarle agua. Y las cosas suceden mejor. ¿Amén o no? Amén. Me tomé el trabajo de publicarla ahí en el Power. Vamos a leer 3 versiones diferentes, 4 versiones o 4 capítulos. De un solo capítulo leemos 3 versiones diferentes. Pero yo quiero basarme en esta tarde, también como parte, en el capítulo 2, el capítulo 17, verso 15, del segundo libro de Reyes, y nos leemos todos juntos. Y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Cuando habla el profeta Elías, o el autor de Segunda de Reyes, de que desecharon los estatutos, está hablando de la palabra. El libro de Oseas, el profeta, dice que hemos desechado la palabra, hemos descuidado la palabra. La palabra de Dios es la que nos trae libertad a nuestras vidas. Amén. La única verdad es la palabra del Señor. Y siguieron sus vanidades, siguieron sus anhelos, sus deseos. Pero Dios le había dado un consejo, dice la palabra, que no hagan lo que las naciones acostumbraban a hacer. Mas el pueblo del Señor hizo lo que Dios le dijo que no haga. Entonces ahí viene el problema de estar afectados, de estar atados, contaminados, porque hacemos lo que Dios nos dijo que no hagamos. Entonces, acá nosotros entendemos que el hombre no podrá ser libre ni salir de su cautividad porque está haciendo las cosas de maneras equivocadas y asimismo se está llevando o se está dejando llevar por las pasiones suyas y por los anhelos de su corazón. Cuando nosotros descuidamos la relación con Dios y la palabra, no nos olvidemos que yo puedo orar a Dios, pero no hacer uso de la palabra de Dios. Generalmente nosotros cuando enseñamos todo lo que es oración, cosa que vamos a comenzar la semana que viene, nuevamente, a dar una enseñanza con respecto a todo esto, hablamos nosotros y decimos y enseñamos de que debemos aprender a orar por la palabra. Nosotros usamos nuestro lenguaje, nosotros hablamos, ordenamos a Satanás de soltar las vidas y todas. No digo que no está mal, pero ¿en qué momento de tu oración trajiste a memoria un versículo de la Biblia?
¿Y saben por qué pasa esto? Porque desconocemos la palabra. No leemos la Biblia. Entonces el Espíritu Santo jamás te podrá traer a tu mente, a tu memoria, algo que nunca fue registrado adentro. ¿Cómo el Espíritu Santo va a escarbar dentro de ti, dentro de tu espíritu, dentro de tus pensamientos, para darte una palabra que te ayudará a estar fortalecido en el momento de tu angustia y de tu crisis y de la necesidad tuya de ser libre si no has comido de la palabra? Entonces, yo puedo mantener un contacto con el Padre a través de una oración, pero descuido lo que el Padre permitió que esté establecido para ser nosotros alimentados. La palabra nos alimenta y nos hace libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Imaginemos una escena. Imaginemos por un momento una escena poderosa. Cuando la gente hablaba y contradecía y juzgaba y maldecía a Jesús, Jesucristo en un momento determinado declaró esto: yo no he venido a juzgar a nadie, mas la palabra que os di a conocer, ella la juzgará en su tiempo. Entonces, nosotros debemos entender que la palabra trae juicio también a nuestra vida, pero en los hijos del Padre no es para condenación, sino es para libertad. Amén. Entonces, entendamos la necesidad de leer la Biblia. Ahí dice que perdemos nuestra comunión con el Padre y su relación también con su palabra. Y es allí donde vamos a ser llevados a periodos de cautividad de las cuales muchas veces cuesta salir. Y en algunos casos no salimos nunca. El domingo pasado le hablé de 3 tipos de prisiones. Si nosotros, recuerdo, te traigo a memoria lo que a mí me pasó. En una oportunidad, hace mucho tiempo atrás, fuimos a la cárcel, a la alcaldía de la ciudad de Resistencia, a ver, hay un pastor en el Chaco que acostumbra ir a visitar a los presos y hacer culto en la alcaldía. Y me dice un día para que lo acompañe. Yo recuerdo que llegué a un lugar donde estaban unos agentes de la policía allí para poder inspeccionarnos, controlarnos, y les digo que no hagamos entrar nada. Cuando dieron el ok, se abre una puerta. Nosotros entramos a un lugar y yo contento porque ya estábamos adentro. Pero resulta ser que nuevamente hubo una inspección. Y se abre la segunda y se abre una tercera puerta. Y dentro de todo lo que era alcaldía pude entender algo muy importante que yo en esta tarde quiero que usted interprete y lo vuelque al plano espiritual. Dentro de lo que es el lugar en donde están detenidos o los calabozos donde están puestos los presos, hay 3 tipos de calabozos se dividen en 3 áreas diferentes. Aquellos que están presos porque cometieron un delito simple, algo que no es de todo tiene importancia, pero no es pesado, no es muy feo, no es muy complicado, no corren peligros, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Menor grado, sí, gracias, doctora. Menor grado, ¿no? Entonces, allí están estos que en cualquier momento van a salir en libertad, porque investigan tu prontuario y te dejan en libertad, estás 2 o 3 días preso y te vas a tu casa. Pero está la segunda etapa, el segundo lugar, donde están los que ya comienzan a ser peligrosos. Y está el tercer lugar de los calabozos, donde están aquellos de alta seguridad. ¿Y saben qué? Es feísimo, porque donde están los de alta seguridad, están todos vallados y tienen mayor custodios, mayores guardias, y tienen mayor control y menos libertad. Si nosotros volcamos esto al plano espiritual, muchos de nosotros podemos decir, es por ello que me cuesta ser libre, porque estoy en lo profundo del calabozo, dice la palabra del Señor. Por eso el salmista dijo en el Salmo 147, saca mi alma de la cárcel. Nuestros vicios, nuestras costumbres, todas las prácticas, todo lo que vemos en la internet, todo lo que absorbemos, nos llevan a una cárcel profunda donde muchas veces no salimos. Hay una profeta, Ana Frauel, que dice lo siguiente, que ella oró por la vida de su hermana de sangre.
Y Dios le reveló que su hermana no podía ser libre porque estaba en una prisión de alta seguridad en el mundo espiritual por la práctica que tenía. Entonces nosotros vemos que hay muchos cristianos que quieren ser libres, pero están libres 2 meses y vuelven a la caída. Vuelven a los tropiezos, porque su alma está metida en lo profundo de un calabozo donde hay mayor custodios. ¿Vamos entendiéndonos acá? Ahora fíjese algo importante. Descuidamos nuestra relación. El pueblo de Israel iba en cautividad por años, no por días, por años, porque descuidaban su relación con Dios y de la palabra. La Biblia nos enseña que Satanás, ¿cómo anda? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al débil. Si nosotros vamos a la jungla o estamos viendo esas películas, las leonas ¿a quién atacan? El jaguar ¿a quién ataca? A lo más débil. Al que tiene menos fuerza para correr, para escaparse, escabullirse. Por eso el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Pero ¿por qué el ciervo brama? Y cuando el bramido del ciervo comienza a ser emitido por el animal, se escucha a kilómetros de distancia. ¿Pero por qué brama? Por las corrientes de las aguas. Porque la única manera de ser libre de su cazador, de su perseguidor, son las aguas. Y como hijos de Dios nosotros debemos emitir el bramido. Aleluya. Para que nosotros podamos entrar a las corrientes de las aguas. Aleluya. ¿Estamos aquí o no? ¿Amén o no? Amén. Leamos rapidito el capítulo 5, versos 8 y 9 de Primera de Pedro. Primeramente versión 1960, luego versión internacional y lenguaje actual. Dice, sé sobrio, dice Primera de Pedro 5, 8, 9 de versión Reina Valera 1960. Sed sobrio y veraz, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. La nueva versión internacional dice lo siguiente: practiquen el dominio propio. Y Pablo le aconsejó esto a su hijo Timoteo en la fe, porque no nos ha dado espíritu de cobardía Dios a nosotros, sino de poder y de dominio propio. Y acá la nueva versión internacional hace mención a ella: y manténgase alerta, con cuidado. Escuche esto: un hijo de Dios que está en oración tiene las antenas levantadas y conectadas para percibir a kilómetros a su adversario. Y cuando hay un hijo conectado con el reino, Dios advierte el peligro. ¿Amén? Amén. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo y manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. La traducción, el lenguaje actual, dice lo siguiente, y está buenísima esta traducción: estén siempre atentos. Wow, yo me acuerdo cuando estaba de novio, Dios santo, me imaginaba a mi novia atenta, llegaba a su casa, no estaba, la iba yo a buscar. Así no debe ser la novia de Cristo, debe estar atenta a su amado. ¿Me entiendes? Porque Dios va a venir a la puerta de tu casa, va a golpear la puerta de tu casa. Pero si la novia no está atenta para poder saber que a tal horario podría llegar él, el amado vuelve. Dice la palabra del Señor, y traigo a memoria, no me gusta el chisme, pero te quiero repetir, comentar esto, que hace un tiempito atrás se hicieron las 10 vírgenes acá. Y la parábola de las 10 vírgenes declara lo siguiente: que 5 eran prudentes, 5 insensatas. Pero cuando vino el novio, ¿con quién quedó? ¿Con quién quedó? Con las prudentes, con las que tenían sus lámparas cargadas con aceite, tenían reserva para esperar al amado.
Ahora, ¿cómo usted carga su lámpara? Orando. Amén. Permaneciendo en la fe que ha creído. Creyendo en la verdad de Cristo. Abrazándole a Cristo todos los días en la oración. Así nos mantenemos libres y preparados. Aleluya. Dice, escucha esto. Pues su enemigo, el enemigo no es tu esposo. A las casadas, tu enemigo no es tu marido, no le mires. Pobre, abre lo que te espera. No es tu marido, ni tu marido, ni tu marida, bueno, varona dice la Biblia, así que. Pero no es, el enemigo no es tu vecino, es Satanás que lo gobierna. Por eso Jesús le miró a Pedro, pero no le condenó a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Mas Pedro caminó con Jesús. Amén. Aleluya. Amén. ¿Destacado o no? Amén. Dice la palabra del Señor, como buscando a quien devorar, hasta parece un león hambriento. Wow, yo me imagino al león rugiendo por hambre, aunque el león no caza, sino la leona. Pero el león, y las tripas del león haciendo ruido que se escucha a kilómetros. Así anda Satanás queriendo comerte, queriendo volver a tomarte. Resiste los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios. ¿Por qué nosotros, Dios? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le decimos a Dios que nos abandonó, que no nos guarda, que no nos cuida? Si somos nosotros los que lo apartamos. Confíen siempre en Dios, nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Si debemos sufrir y padecer por la palabra, dale un aplauso. Dale un aplauso. Bienaventurado aquellos que son perseguidos por causa de Él. ¡Aleluya! ¡No puedes creer! ¡Bendito! La enseñanza de la semana pasada se dijo que muchos hijos están atados y muchos de ellos están atados por pecados que sus padres cometieron. Vamos a profundizar todo esto mucho más adelante quizás. Pero en el caso de pecados generacionales, son herencias que usted recibe. Y es una pena decirlo, pero es una realidad que hay hijos de Dios que están atados teniendo a sus padres dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y nunca su padre renunció a lo que vivió. ¿Sabe qué tenemos por mala costumbre? Te digo así, no para que entendamos hablando a la Castilla acá. Cuando venimos a los pies de Cristo, el que nos presenta la palabra, que nos hace la oración de entrega, nos dice, por ejemplo, en una porción de esa oración, dice que renunciamos a todo aquello, al pecado, a la idolatría, etc. Ahora el tema está que para muchos quedan únicamente en palabras, pero no en hechos. ¿Entiende usted? Quedan palabras, pero no en hechos. Reitero, si tú has convertido tu corazón a Cristo, ¿por qué le llevas a la curandera del pueblo, de la ciudad, del barrio, donde tú vives, para que le curen el empacho? No sé para qué sentido tiene que le midan la cabeza, ¿para qué? Si eso lo hace el pediatra para conocer el desarrollo de una criatura, pero la curandera es para atarlo en el pensamiento. Amén. Ay, pero me voy a la curandera X porque cura con la Biblia. Man, ay, me resisto a declarar la palabra. Qué curandera que cura con la Biblia. ¿Dónde se haya visto que Satanás use la palabra para hacerte libre? Ay, pero prende estos pastitos debajo de la cuna, debajo de la cama de tu hijo, que se le va a ir todo. La hierba buena, no te olvides de colocarle debajo de la almohada a tu hijo y se van a ir todas las locuras de él. Metele para tomar un té para malestar de estómago porque te comiste un buen pedazo de chancho bien gordo y punto. Como un laxante natural. Pero no te dejes influenciar ni por la abuela, ni por el padre del niño, ni por la madre del niño, ni por el tío, ni la sobrina, ni por la bruja que ve enfrente.
Cristo te compró con precio de sangre, Amén, no para que Señor. vayas a la cautividad, sino para quitarte de ahí, para que vivas libre. ¿Entiende usted o no? Dios te hizo libre. Tú no necesitas al curandero para ser sano. Él pagó un precio por tu salud. ¡Aleluya! Dice la Biblia, Isaías 53, que por la llaga de Cristo somos sanos. Somos por la sangre de Cristo libres de toda enfermedad. Él pagó el precio, el curandero no. ¿Estamos hasta acá? Amén. Vamos a hablar crudamente, porque usted necesita ser libre de manera cruda. La pasividad en una enseñanza de liberación o de rompimiento, como estamos dando, no sirve, sacude el polvo. Y yo no soy el plumero, ni Dios tampoco. Diga conmigo, necesito ser libre. Necesito ser libre. Vamos más fuerte porque yo te quiero escuchar. Y yo también. Necesito ser libre. Ahora, estos son herencias que son transmitidas por nuestros padres. Ahora, fíjese, pasan dos cosas importantes en tu gestación acá. Papá y mamá tuvieron un encuentro amoroso, donde de pronto, sí, hubo una semillita que fue introducida allí. En el momento mismo que el espermatozoide se introduce al óvulo y comienza la fecundación del mismo, suceden dos cosas importantes. Tú llevas la maldición de tu padre y de tu madre a la vez. Tú eres el sacerdote, pero tú eres la que llevaba a tu hijo al curandero. O te ibas no. Entonces acá nosotros tenemos que ver que la responsabilidad en la libertad de un hijo es compartida por ambos. Porque ambos, antes de conocernos y antes de traer un hijo al mundo, anduvimos por otros lados. Entonces ambos debemos declarar libertad acá y orar para romper todo esto. ¿Usted entiende acá? Entonces el pecado generacional que nosotros traemos va por partida doble. Y es allí, según el pecado cometido por los padres, las prácticas que tenían en su vida, digamos, apartada de Dios, es allí donde el niño, desde la gestación, por eso el salmista dice lo siguiente: el pecado he sido concebido, pero luego declara una palabra: mi embrión vieron tu gloria. ¿Amén o no? Amén. Cuando mi esposa quedó embarazada, lo que yo hice por el embarazo de mi esposa, porque venían mis hijos, oré por la libertad y declaré que no habría maldición en la vida de ellos. Lo que nosotros hemos practicado, hemos roto desde el momento del embarazo. Lo mismo hice por los nietos, que ya tengo, y por los otros 4 que vendrán. ¿Amén? Ahora sí me gustas, hermanita, porque te estás sonriendo. Ahora sí vemos, no le mires atrás, vos mirá a mí. Digan conmigo: espíritu del chisme, sal ahora de mi vida. ¿Se dan cuenta que con una simple palabra caemos en el lazo del cazador? ¿Usted entiende esto, no? Entonces nosotros debemos permitirle a Dios seducir nuestros sentidos para no caer en la trampa. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Estamos ahí o no? Gloria a Dios. El hombre se halla en una cárcel espiritual, las cuales, como ya hemos enseñado, ¿no? Alguna de ellas es mucho más fuerte que otra. Pero es una cárcel en el mundo espiritual. Ahora, vemos ahí, fíjate la imagen 2, hijo. Creo que agregué en la imagen 2. Cada cárcel representa un área de nuestra vida en cautividad por causa del pecado cometido o transmitido de manera generacional. Porque es importante entender acá algo. Así como nuestros padres transmitieron maldiciones a nuestra vida, eso debe estar también, se va sumando todo esto
con lo que nosotros practicamos, con la vida que llevamos. Hacemos más fuerte al demonio que nos gobierna y nos cuesta ser libres. Ahora, ¿está la parte de verdugos ahí, no? Sí, ahí está. Déjala ahí. ¿Cuántos miraron Corazón de León? No me digas que yo soy el único que miro películas, porque no te creo. Pero somos dos. Somos dos. Al final de la película, hubo un verdugo que le cortó la cabeza a este patriota. Ahora, fijémonos acá. Satanás asignó verdugos espirituales, los cuales están destinados o asignados a un hombre, como también a familias y a ciudades enteras, para poder someterlas. La función del verdugo es esta: está encargada de ejecutar la pena de muerte o también castigos corporales impuestos por la justicia. En la antigüedad, el verdugo era el que torturaba hasta quitarle la vida a un preso. A veces para sacarle información, o a veces tan solamente era para gozarse, para disfrutar el dolor ajeno. Eso hace Satanás. Satanás asignó verdugos espirituales para que nosotros suframos. ¿Y cuándo nosotros sufrimos? Cuando le permitimos a nuestras emociones gobernarnos. Quedamos con los resentimientos. Una de las cosas que Satanás hace es traerte a memoria lo que viviste en el pasado. Entonces tu vida sentimental vuelve nuevamente a aflorar en ti, y ahí es de donde tú te arrinconas por la casa. Y hay algunas situaciones que dan, digamos, señales de alarmas acá. Cuando yo estoy en casa, por dar un ejemplo, estoy contento. Disfruto la vida, escucho música cristiana, me pongo a cantar, pero estoy feliz. La cebolla a mí no me hace llorar, sino la presencia cuando estoy cocinando. Estoy gozoso. Pero ¿por qué cuando estoy con un grupo de personas tengo mi cara lánguida, se puede decir? De pena, de dolor. Cara de limón. Cara de limón. Lo dijo la doctora Quinn. Dos. ¿Es la verdad o no? ¿Cómo que te pasa? Nada. Llamamos la atención. Y ese es un demonio que te gobierna. Amén. Cuando estamos nosotros en libertad, yo estoy en libertad. Hay muchas personas que nos viven sonriéndose como nosotros tienen por costumbre. Yo soy uno. Mi esposa me dice sonreírte para sacarme una foto. No, así no me está bien. Pero eso no quiere decir que no tenga gozo, que no sea feliz. Aunque a veces me río, y cuando empiezo a reír me río. Cuando empiezo a reír me río. Pero hay muchas personas que están viviendo la cárcel espiritual, que demuestra un síntoma cuando están con su familia, sus amigos y aún dentro de la casa del Señor. Lo que tú eres fuera, tiene que ser adentro. Amén. Si tú afuera te ríes, acá venga a gozarse. Amén. A ser libre, a experimentar el gozo mucho más en Dios. Pero el verdugo te hace sufrir, te hace acordar cosas del ayer. Es una pena decirlo, pero cuando hay falta de perdón, el verdugo trae memoria lo que hiciste. Y allí donde te empieza a poner tantas cosas dentro tuyo que te hace sufrir, que te hace tener dolor cada día más. ¿Sabe lo que hace el verdugo? Te trae el sentimiento de culpa a flor de piel. Cuando muere un ser querido y tú vives llorando por años su muerte. Usted como hijo de Dios no puede vivir el sentimiento de culpa. Usted tiene que experimentar libertad. Porque Dios nos llamó a ser libres.
Entonces el verdugo busca la manera de poder hacerte sufrir una y mil veces. Y hay algunos cristianos que son masoquistas. Si no sufren, no están en paz. Y es una pena decirlo, que así como fuiste en el mundo desconociendo la verdad de Cristo, lo eres dentro del cuerpo de Dios. Ahora, así mismo también hay carceleros espirituales. El carcelero tiene una función totalmente diferente al verdugo. El carcelero está para custodiarte. Donde tú vas, él va. Él ve todo lo que tú haces. Ahora, imaginemos esta historia. El apóstol Pablo estaba preso con Silas. Y era tan peligroso que reforzaron la guardia para él. Hasta una dentro de las rejas tenía custodios. Imagínese usted en esta tarde como un hijo de Dios. Acá dentro de la casa usted va a decir, acá no hay demonio. Acá usted trajo a su carcelero. Porque si usted no es líder, trajo al carcelero dentro de la casa. Por eso dentro de muchas congregaciones hay un peso que impide la manifestación de Dios al 100%. Si tú eres una persona, reitero, que vas a los curanderos, tú me trajiste a tu carcelero en la casa del Padre. Y no lo digo para que te condenes, ni para que diga el pastor me condenó, no, para nada. Yo te lo digo para que tú entiendas en qué punto del mundo espiritual tú te encuentras. ¿Tú quieres que se manifieste el Espíritu Santo? Deja al carcelero fuera y entra tú. Y cuando tú salgas, le miras al carcelero, le das un buen puñazo, lo noqueas en el primer lado y te vas a tu casa sin él. ¿Qué tiene más valor? ¿Algo natural o Dios? Para mí Dios. Las cosas naturales van y vienen. Él es por la eternidad. Amén. Él es por la eternidad. Entonces el carcelero está al lado tuyo. Y a veces tú eres peligroso. ¿Y sabes cuándo eres peligroso? Cuando el diablo y sus demonios saben que tú estás buscando de Dios. Entonces el diablo busca la manera de acorralarte por todo el lado y manda carceleros y junto con ellos los verdugos para que en el primer segundo de oportunidad que tú le des, ellos entren. Entonces nosotros necesitamos ser libres. Di conmigo, yo echo fuera a los verdugos y a los carceleros que el diablo mandó para torturarme y custodiarme. ¿Dónde inicia la cautividad? La cautividad lleva al hombre a tener pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y si yo tengo pensamientos contrarios, ¿dónde comienza tu cautividad? Y tú estás en tu casa tomando tranquilamente un mate, un café, con esas facturas o esos vigilantes, esas tortas que a veces nos mandan. Y estás ahí disfrutando por un momento de la tarde. Pero mientras tanto tú dices, cuando lo agarre a Carlitos, te voy a decir esto. ¿Qué sucede allí? El diablo comienza a gobernar tu línea de pensamiento. Y aunque tú no lo digas, ya asimilaste esas palabras. Y en el transcurrir de tus días, en un momento, eso que tú ideaste, pensaste, imaginaste hacerlo o decirlo, lo vas a llevar en una acción. Que va a producir un efecto colateral que puede dañar la vida de él como la tuya. Diga conmigo, Señor, yo resisto todo pensamiento contrario a tu palabra y a tu verdad. Usted tiene que ser libre aún del pensamiento porque es allí donde nosotros comenzamos. Por eso que a veces nosotros enseñamos lo siguiente: si usted se ve miserable, pobre, sin oportunidades en la vida, que nunca llegarás a nada, así será tu futuro.
Porque acá tú te imaginas quién eres. Tú puedes ser un simple vendedor de torta frita y poder acumular riquezas vendiendo torta frita. Porque aquí tú te ves como un empresario, no como un simple vendedor. Entonces lo que nosotros pensamos de nosotros es lo que el Espíritu Santo ejecutará en nosotros. Cierta oportunidad hace muchos años, acá en Florencia, le dije a un hermano, ¿sabes qué vendrán? Y te darán tierras para que tú cultives. Y también te darán vacas, donde vos vas a poder ordeñarlas y a través de ellas acumular dinero. Y vas a salir de tu periodo de pobreza y de miseria. Al poco tiempo sucedieron ambas cosas. Y al poco tiempo dijo, yo no puedo hacer esto porque esto no es mío. Y Dios le prometió. Entregó las tierras que le dieron, devolvió todo eso, dijo, no lo voy a producir acá nada. Y las vacas también las llevaron. ¿Pero por qué? Porque él dijo, esto no es para mí. Él siempre se ha visto y se sigue viendo como un peón de campo. Cuando Dios le dio la oportunidad de salir de esto para posesionarlo en otro rumbo. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser posesionados por Dios, peleemos con nuestra naturaleza que es gobernada por Satanás para que nosotros podamos vivir como Dios manda. Diga conmigo, a partir de este día, me veré como Dios me ve. ¿Cómo Dios te ve? Como uno de sus hijos que mañana se sentará a su mesa. Así Dios te ve. Vamos, palmas al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, acá nos encontramos que la principal cautividad está en nuestra mente. Y hay pensamientos que cuesta superar. Hay líneas de pensamiento que están tan metidas adentro que no podemos nosotros liberarlas. No podemos romper esa estructura, porque la tenemos empotrada, metida dentro de lo profundo de nuestra mente y no podemos ser libres. Por eso Pablo aconseja que debemos nosotros vivificar el espíritu de nuestra mente. Y la única manera de vivificarlo es por medio de la palabra y la oración. Hablaba con mi esposa. Y hay hermanos que toman minutos para leer la Biblia y todas esas cosas. No digo que está mal. Y le digo a mi esposa, vamos a bajar la Biblia hablada en la computadora de la casa. Y ya que tenemos el parlante, lo vamos a poner la Biblia hablada todo el día en casa. Momentos de oración, momentos de palabra, de alabanza, momentos de prédicas y momentos de la Biblia hablada. ¿Para qué? Para que nuestra casa quede impregnada con la palabra de Dios. Y usted va a decir qué fanático que es este. No. Porque escribe también en los tinteles de las puertas de tu casa la palabra. Porque la palabra del Señor es la que vivifica. Entonces cuando en el ambiente está compenetrado, está penetrada lo que es la palabra de Dios, la oración, la alabanza, la adoración, lo que hay prédica, cuando usted escucha, el ambiente de tu casa es diferente. Y todo será transformado y cambiado. Eso no es fanatismo. Eso es buscar permanecer libre. Entonces, ¿qué pasa cuando tú comienzas a tener un hábito bueno, saludable? Llegará el momento que lo vas a poner en práctica todos los días sin necesidad que nadie te lo diga. A los chicos que van a la secundaria, a la primaria, lo que más cuesta es la matemática. Y eso es lo que deberías practicar todos los días para poder entenderla. Si te cuesta congregar, tú te debes esforzar para congregarte. Si te cuesta leer la Biblia, tú te debes esforzar para leerla, porque es lo único que te hará libre. ¡Aleluya! Amén. Cuando una mente
Cuando una mente está en estas condiciones, es difícil desarraigar, es difícil romper todo esto o desprogramar todo esto. La línea de pensamientos torcidos. Wow. Cuando tus pensamientos son torcidos, haces lo que nunca hiciste. Fuimos una escapadita, hoy estuvimos en Ardi con Jonathan por el negocio y nos hicimos una escapada a la casa de Carlos Rosa Ucheta. Tomamos unos mates allí y estuvimos hablando. Y llegó un momento en que tanto Carlos Padre como yo hablamos de cómo nos iniciamos en el vicio. Una probadita de vino y hoy sos alcohólico. ¡Ay, no te va a hacer nada! Sí, pero ya me dejó fuera de órbita, no veo ni la calle. Y una copita de vino tomaste. Pero no te va a hacer nada, tomá. Fíjate que cuando comienza tu cuerpo, ya vas a caminar normal. ¿Y por qué de punta a punta lo caminan los ebrios? ¿Qué normal? ¿Y nos esforzamos a caminar derecho o no? Pero así comenzamos. Yo comencé con el vicio del cigarrillo a través de un conocido. Probalo. Güey, hasta vomité lo que no tenía. Eso es la primera vez. Pero así se comienza. Por eso el mundo hoy y la iglesia dice lo siguiente o hace lo siguiente. A lo malo llama bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué digo la iglesia? Porque hay muchos hijos de Dios que están experimentando esta actitud. Y el cuerpo de Cristo está dividido por aquellos que practican la maldad. Para aquellos que son usados por Satanás como verdugo de sus hermanos. Como verdugo, sí, cuando tú apuntas con el dedo, hablas de lo demás, de alguien comprado por la sangre de Cristo, tú eres un emisario de Satanás y no de Dios. ¿Amén hasta acá o no? Amén. Entonces nosotros debemos romper. Ahora, cuando hay un pensamiento que nos lleva a desviarnos de la verdad, comenzamos a desobedecer a Dios. Por eso que muchos hemos dejado aún el servicio, porque nuestros pensamientos están contaminados. Y aún me atrevo a decir que hay muchos predicadores que se paran atrás de un atril, de un púlpito, y predican vanidades antes que la verdad de Dios. Hoy hay muchos predicadores que predican por sí mismos y para poder llenar sus bolsillos. Y aún en el tiempo del apóstol Pablo, allí en el capítulo 11, dice que estos pseudos, estos falsos apóstoles que hablan únicamente por sí mismos, lea la Biblia, está allí. Aún Pablo acusa esto. Aún Pablo dice que hay emisarios de Satanás queriendo introducirte al cuerpo de Cristo. Entonces es importante que nosotros podamos interpretar, o como nos cansó la pastora, la profeta de la iglesia dando una enseñanza, el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan? Aquello entendido en el tiempo de Dios. No sé si hay alguno que captó el mensaje, pero si no captó, le voy a hacer a la pastora que vuelva a predicar esa serie para que lo capte. Porque cuando somos entendidos en el tiempo de Dios, no necesitamos que otro venga a decirnos lo que debemos hacer. El Espíritu mismo nos lleva a cumplir el propósito. ¿Amén o no? Bendito el Rey. ¿Usted va entendiendo esto o no? Cuando el hombre está cautivo en sus pensamientos, tiende a cometer distintos actos, los cuales lo lleva cada día, a alejarse de la presencia de Dios. Uno de esos actos es la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Es la impureza del ser humano a través de vicios no naturales. ¿Usted sabía que hay muchas personas que, ojo, ay, sí, yo me enteré de mi vecino? No. Acá estamos hablando de hombres y mujeres a la vez, que mantienen actos sexuales con animales. Eso es abominación ante Dios.
Quizás usted no lo practique, pero en el mundo hay. Leí la historia de una mujer casada, pero su marido estaba de muestra en la casa porque no hacía nada. Y ella, cuando fue denunciada por divorcio, dijo, no, yo con mi marido no quiero saber nada porque con él no siento gozo en el sexo, pero tenía un ovejero alemán que sí le hacía sentir el gozo. Y fue público lo que ella habló. Actos no naturales, el homosexualismo es uno. Leamos Romanos. Aquellos que conocieron la verdad de Dios se desviaron de la verdad y Dios lo entregó a sus pasiones, a sus mentes reprobadas, para que hagan lo que no es conveniente hacer. Está en la Biblia. Y si alguien quiere condenar a alguien, que le vaya a condenar al que ya murió, al Caucitero de Reina, que lo tradujo. Pero está en la palabra. No te juntarás con varón o con hembra, con mujer ajena, porque es abominación a Dios. Esto es inmoralidad. Por eso que hay muchos hijos en juicio, porque han cometido actos inmorales. La Biblia nos enseña. ¿Y saben por qué lo practicamos? Porque no leemos la Biblia. No te ayuntarás. ¿Cuál es otro acto inmoral? Acostarte con la mujer de tu padre, con tu nuera. No es que te acostás para acostarte nomás, para pasar un rato agradable mientras miras televisión. No. Repitamos una serie argentina, Indifruni Sherry. ¿Saben lo que era eso? Sexo. Eso habla. Cuando usted se ayunta, se une sexualmente. Lo dice la Biblia. Experimenta lo que no es debido. Y es una pena decirlo, que luego de vivir eso, me vienes a la iglesia y me contaminas el cuerpo. Y después nosotros que tenemos que orar para echarte de fuera a los demonios. Si no te liberas en oración, te liberamos a bibliazo, dijo un predicador y le metió uno por la cabeza. ¿Te gustó ese chiste? Pero son actos inmorales. Ahora, imagínate esta situación. Todos lo hemos vivido. No quiero que te acuses. ¿Sí? Todos lo hemos hecho. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabes si ni lo dije? Aplaudita tu vida. ¿También o no? Todos hemos cometido fornicación. Todos hemos cometido fornicación. La fornicación se puede llevar a cabo a través de actos sexuales fuera del matrimonio y aún cuando te estás en concubinato. Entonces es importante que arregle tu situación. Y hay algunos que dicen, no sé si será la voluntad de Dios que me case con ella, pero las pruebas me remito, hay muchos que tienen hijos. Entonces, ¿qué sucede? Cásate, que vas a dejar huérfanos algunos para ver si hay otra que es realmente la que Dios te puso en el camino. Pero está la fornicación espiritual y nosotros la hemos leído al comienzo en Segunda de Reyes 17:15. No hagas lo que otros hacen, no adores imágenes de aquellos. Libera la tierra, extermina todo aquello que habita en esa tierra para que no practique lo que ellos hacen. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nada, sino. No es nada. ¿Qué es ese papelito colgado por la... No es nada. Ese papelito abrió una puerta a Satanás más grande que nosotros. ¿Está entendiéndolo? Amén.
Usted tiene que aprender, y me gustaría que a medida que vayamos hablando de todos estos temas, usted pueda ir orando. Y no tan solo eso, ir destruyendo. Y si usted tiene cosas que no corresponden a Dios, llámenos. Vamos a orar y vamos a destruir lo que no le corresponde tener y sea libre. ¿Qué es eso de usar la cintita roja? Me espanta. No, la sangre de Cristo tiene más poder que esa simple cinta que la compramos en nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Amén! Sigo, Padre, porque mañana tenemos que seguir con esto, así que no hay problema. Entonces la naturaleza, la inmoralidad sexual es la naturaleza del ser humano a través de vicios naturales y pecados sexuales como el adulterio, el incesto, es cuando tú te juntas. ¿Conoce algún caso de algún papá que tuvo hijos con su hija? Un montón, ¿no? Yo recuerdo un caso en particular, que me lo casaron siendo hermanos de sangre. Me los casaron. Y cuando iniciamos la iglesia teníamos ese caso. Me querían imponer para que haga el servicio. Y yo le dije, no, es inmoralidad, eso es incesto. No puedo tener a una persona en servicio a Dios teniendo una vida de incesto, aún estando en la casa del Padre. Yo no sé, porque los papeles cantaba, el acta de nacimiento cantaba que eran hermanos y lo casaron. Total, está enamorado, ¿qué problema hay? No que enamorado, ¿qué problema hay? Es incesto, abominación ante Dios. La Biblia me enseña algo y yo debo vivir lo que me dice la palabra. Debo practicar lo que la palabra de Dios me dice. Si está en esa condición que hoy se está viendo con un familiar suyo, hablemos y sea libre usted, pero no condenado por el mundo. Sonría que Jesús le ame. Bueno, que el barrico casi no se ve, ¿no? Pero sonría, por lo menos que se note la arruguita acá arriba, ¿no? El hombre cautivo es inducido. Cuando hablamos de inducir a alguien, significa influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea. Especialmente si es para que haga algo malo o perjudicial. ¿Con quién te relacionas hoy? Ay, pero va a la iglesia. ¿Pero qué vida tiene? El hecho de que venga acá no quiere decir que sea santo y tenga una aureola en la cabeza y que tú le prendas vela todos los días. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Pablo dice que las malas amistades, compañerismos corrompen las buenas costumbres. El apóstol. Entonces usted no puede. Cuando Jonathan era pequeño junto con Esteban, había una situación. Había unos chicos del barrio que se drogaban. Entonces nosotros hablamos con nuestro hijo y siempre tenían problemas esa familia con la policía. Muchas veces nos fueron molestados porque ellos tenían relación con jueces y con policías cuando estaban en actividad. Pero eso no quería decir que nosotros amparábamos las cosas de nuestros hijos. Porque usted muchas veces induce a su hijo a hacer cosas malas porque ampara el pecado de su hijo. No, declararlo, querido. Declararlo. Y un día hablamos con nuestros hijos y le dijimos, si sigues relacionándote con este grupo, van a caer presos y tú con ellos. Pero yo no me drogo. Yo no ando haciendo las cosas que hacen ellos, pero tú estás siendo identificado en el grupo. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Yo prefiero tener menos amistad en el mundo, pero no ser condenado con ellos. El día pasado hablábamos con mi esposa, mis hijos, mi familia. Hablábamos de una situación que no voy a hablar mucho del caso porque no viene,
el tema, pero le digo a mi esposa, a mi familia, eso, yo veo algo raro acá y me abro tranquilo. No tengo problemas si yo no estoy acá por estar. Yo he venido con otro propósito a Florencia. ¿Qué problema hay? Si veo que acá hay un foco de infección, ¿para qué me meto a tener gangrena? ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Amén. ¿De qué me sirve que me amputen un brazo cuando yo soy culpable de haber permitido que me lo ampute por la contaminación que tuve? Entonces es importante que nosotros tengamos acá presente que usted no fue llamado a ser influenciado por ninguno del mundo, sino únicamente por el Espíritu Santo. La Biblia sí le enseña. Déjese influenciar por el Espíritu Santo. Y dame una vida santa, agradable, ante los ojos del Padre. ¡Aleluya! Mire, te cuento una historia. Está en la Biblia. Dice la palabra del Señor que Jeremías era metido en las cisternas, pasaba hambre, pasaba calor porque lo dejaban, lo golpeaban, lo juzgaban al profeta Jeremías por causa de la profecía, de la palabra que Dios le daba para el pueblo. Y llegó un momento que Jeremías dijo, ya no quiero saber más nada de esto. Pero dentro de sí dice, pero hay un fuego dentro de mí. Y luego dice Jeremías, sedúceme, Señor, y sé más fuerte que yo. Cuando usted comienza a caer en las redes de Satanás, o cuando usted está sabiendo de que está siendo inducido a caer en ella, sedúceme, Señor, y sé más fuerte que yo. Porque el fuego que se quiere apagar dentro de mí me dice de que tú eres real. Una simple oración, con pocas palabras, puede librarte de la muerte. ¿Amén o no? Entonces, nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres. Nadie. Ni el pastor de la iglesia. Tú eres libre. Pero ten cuidado, controla tu libertad. Si te dices, yo soy libre, nadie me va a obligar, nadie me va a decir lo que debo hacer. Controla tu libertad. Sé custodio de la libertad que costó la muerte de Jesús. Sé custodio de la santidad que tú tienes por causa de Él. ¿Cuántos hijos perdieron la gloria que Cristo compartió con nosotros? Por hacer cosas que no corresponden. ¿Amén o no? Amén. Entonces son llevados a cometer delitos. Este tipo de acto, la cual es una violación a los principios establecidos por Dios. La palabra prisiones en su original, en el hebreo, es ekes y significa esgrillete. Poner la imagen 3. Cadenilla para el tobillo, prisiones, y la raíz de ella, de la palabra ekes, es ekas. En su interpretación es atar con grilletes. ¿Está la imagen 3? Me tomé el trabajo de mostrarle tipos de grilletes que hay. Por ejemplo, la imagen donde está la parte del cuello y la cabeza del hombre, usted va a ver una cadena que sobresale. Acá hay un grillete que lo controla, lo ata al hombre. Generalmente esa cadena va conectada a lo que es una pared o a una bola similar a esa. Muchos hay presos que van con una cosa similar, con un grillete similar. La cadena es mucho más larga, por supuesto. Y el hombre no avanza más allá donde le es permitido el largor de la cadena, que está entre la bola de hierro y el grillete. Luego tenés el otro caso, que yo me imagino que habrá sido lo que se usó en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él estaba preso con Sila en la cárcel, o con Pedro, que es este tipo de grilletes, para el cuello y ambas manos. Vos quedás en esta posición contra la pared. ¿Viste algunas películas así? Sí, ¿no? Luego tenés las esposas, que es usada por los policías. Este tipo de grilletes en la antigüedad también se usaba para poder impedir que el preso camine más allá o sea ligero en su caminar para poder huir. Tenés el caso, y esto es peor todavía.
Bueno, todo feo, ¿no? Pero vos tenés una línea que no podés salir, porque este es un sensor. ¿Sabía usted qué cayó preso acá y tenía puesto esto? No levante la mano, que nadie te condena al salir de la iglesia. Pero esto es un sensor que es usado por la policía cuando vos sos preso y le dieron tu libertad, pero la justicia corre el peligro que te escape del país para no ser juiciado, te colocan este tipo de sensor. Hace pocos días atrás, a un exfuncionario que estuvo en el gobierno de Cristina, le acusaron por haber roto este tipo de sensor e irse a comer con sus amigos a un restaurante muy caro en Buenos Aires. Salió por todos los medios, no es que yo lo quiero inventar. Yo no miro noticias, pero de tanto en tanto me entero. Pero este tipo de... Imagínese usted en el mundo espiritual con cualquiera de estos. Imagínese usted que Satanás puso este sensor en tu rodilla, donde te dice hasta qué punto de tu casa salir. Imagínese usted el mundo espiritual así. Y eso es por lo que tú haces, por lo que tú vives, por lo que tú practicas. Vamos a dejar de lado el pecado de papá y de mamá, porque muchas veces le acusamos a nuestros padres cuando nosotros a espaldas de ellos hacemos cosas peores. Aplaudimos al Señor. Amén. ¿Qué va entendiendo esto? ¿Sigo o paro? Siga. ¿Quieres ser libre o no? Amén. Yo quiero serlo. Los grilletes impiden el caminar y la avanza al propósito de Dios. Por eso es que hay hermanos, servidores de la casa, que no vienen a los servicios. ¿Qué cuesta decir, no, me tengo que ir a la iglesia? A ver, ¿cuesta decir? Pero si te invitan para ir a tomar un Brahma, ahí estamos. Un Fernandito. El otro día le pregunté a uno, ¿qué diferencia hay entre tomar con el Sprite, el Fernandito, tiene otro, no sé qué cosa es? Yo le digo, ¿cómo lo sabes? Y no me supo responder. Y yo hasta ahora estoy esperando que me diga el por qué. Hay una diferencia entre una, porque tiene que haber un sabor diferente, pero ¿por qué? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que produce un producto con el otro? ¿Sabe que en el mundo espiritual usted practica cosas, yo practico cosas que no entendemos? Y a veces nosotros queremos explicar, pero no tampoco sabemos cómo decirlo. ¿Pasó o no pasó? Pasó más de una vez. ¿Y por qué te fuiste? Y vos sabés que no entiendo por qué. Y vos no sabés explicar. Pero te fuiste, lo practicaste, lo viviste, te contaminaste y estás atado. Siempre hay una primera vez para todo, dicen algunos. Pero que tu primera vez sea en santidad. Amén. Con Dios. Amén. Amén. ¿Está aquí o no? Amén. Muchos hijos de Dios quieren avanzar, pero hay una fuerza que los sujeta, los impide, estamos diciendo. Y esa fuerza natural, espiritual, es más fuerte muchas veces cuando nosotros la alimentamos y se produce una fortaleza. Las fortalezas son grietas que nosotros permitimos que haya en nuestras vidas. En una oportunidad, yo les expliqué a ustedes lo que es la grieta espiritual. La Biblia habla de las zorras que quieren corromper o destruir las cosas del reino. ¿Y sabe dónde hacen las zorras sus nidos, dónde se reproducen? En las grietas de las montañas. Y allí ellos habitan. ¿Cuántas zorras nosotros tenemos aquí dentro? En esas grietas que nosotros mismos abrimos y hoy ellas se están reproduciendo más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Diga conmigo, yo quiero cerrar grietas. Yo quiero cerrar. Por eso estoy contigo, Dios. Por eso estoy contigo, Dios. Como consecuencia de nuestra manera de vivir sucede esto. También por los pecados que son transmitidos por nuestros progenitores,
Sí, que no han renunciado cuando aceptaron a Cristo, como dijimos la primera vez. Ahora bien, vamos a ir concluyendo en esta tarde para dar continuidad del día de mañana. ¿Qué hora es? Las 6:10. Bueno, seguimos entonces. Ahora la imagen está. Hemos dicho también que por causa del hombre es llevado a la cautividad por la vida pecaminosa que lleva. Si el hombre no renuncia y se aparta del pecado, corre peligro de que ese pecado sea un hábito a futuro. A causa de ello también produce consecuencias. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos por la mañana? A ver, alguien que me diga, a ver, Ayrton, ¿qué haces cuando te levantas por la mañana? Decilo rápido, fuerte. A ver, vos lo repetís, vos me decís, yo te lo voy marcando. A ver, ¿qué haces? ¿No sabés lo que hace a la mañana de la tarde? Se lava la cara, ¿qué más? Se cepilla los dientes, ¿eh? Ojo, después. ¿Y no te peinas? ¿Te peinas? Se peina, sí, porque a veces se olvida, ¿eh? Desayuna, dice que más. Barre la casa. Ahora, mecánicamente, él a su edad sabe lo que debe hacer. Eso es hábito. Eso es un hábito. Ahora, nosotros de manera, por así decirlo, para que se entienda mejor, de manera mecánica debemos saber qué debemos hacer en Dios. Entonces, esos hábitos dañosos para nosotros, debemos eliminarlos para producir hábitos que nos edifiquen. Buscar de Dios, congregarnos, venir a la oración los días lunes, miércoles y viernes, a las 2 de la tarde, en los ayunos los días viernes, participar sin que nadie te mande mensaje. A mí me decía, pastor, yo no ayuné porque usted no avisó. De hace 12 años que ayunamos los viernes. Y cosas así. Esos son hábitos que nosotros debemos asimilar porque nos conectan con Dios. Amén. Amén. Ahora, voy a leer este versículo bíblico, explico algo, por así decirlo, y vamos a estar orando. Quiero que usted vaya a Isaías 5, eso no tenemos imagen. Isaías 5, por favor. Si el hombre no se aparta del pecado, corre peligro de vivir preso por la eternidad. ¿Sabía usted que una cosa es cometer pecado y otra cosa es vivir en el pecado? Yo hoy puedo decir, Alex, vos sabés que cualquier cosa, agregue usted allí, lo mentí a alguien. Pero después me arrepiento y voy y le digo, Alex, ¿sabes que te mentí? Perdóname y ya no vuelvo a cometer el mismo delito. El tema está que hoy puedo producir algo, decir algo, hacer algo que está mal ante los ojos de Dios y yo lo vuelvo a repetir mañana, lo vuelvo a repetir pasado, porque eso produce deleite en mí. ¿Te entiende? Cuando yo vivo del pecado es porque yo me gozo en él. La pastora dice, el pecado debe ser dulce, tan rico que todo el mundo lo practica y vive de ello. Entonces, cometo pecado hoy, me arrepiento y ya no lo cometo más. Eso es pecado. Pero vivir en el pecado es lo que te lleva a estar en lo profundo de la cárcel espiritual que muchas veces te cuesta salir. ¿Se entendió acá? Amén. Leemos Isaías 5, verso 13. Toda cautividad produce pérdida y le dejamos la pelota picando en la cancha para mañana. Nos habla de la cautividad este versículo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no hubo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Amén. Eso habla del hombre, sí. El versículo está hablando de nuestra vida en relación con Dios. Juan capítulo 17, verso 21, nos dice la palabra lo siguiente, que Cristo Jesús compartió su gloria, la gloria que tú me diste, dice el texto, la gloria que tú me diste yo la he dado a conocer, la gloria. Y acá la palabra del Señor dice pereció, y su gloria pereció de hambre. ¿Por qué de hambre? Porque dejamos de alimentarla en nuestra relación cotidiana con el Padre.
y su multitud se secó de sed. Dice el Salmo 63 que como tierras secas y áridas, como que no hay agua, dice el Salmo 63. Esa es la vida del hombre, alejado de Dios y cometiendo delitos todos los días. Pero en esta tarde nosotros debemos ser libres. Y debemos experimentar su libertad. Debemos romper los yugos que nos esclavizan. Yo debo experimentar ser libre, la libertad de Cristo Jesús todos los días. Cuando viene fuerte el Señor,